Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Supongo yo que con frío acá, ¿no? Acá estamos bastante calentito, pero afuera, créame, Gonzalo Gervás en controles de emisión, hace mucho frío, hay un vientito muy fresco, muy fresco. La verdad que el invierno, si usted que pensaba que ya se había ido, pues tengo una noticia, parece que todavía está ahí. Estamos ahí, pero en cualquier momento la primavera le va a dar, y va a entrar, y va a venir, y nadie sabe cómo fue que vino. Eso decía Antonio Machado, ¿no? La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Bueno, usted me entiende. Gonzalo Gervás en control de emisión, el hombre que está aquí, Flaco Germán en la puesta a punto. En esta semana, amigos, dedicada a Homero Alsina Tevenet, el hombre que supo llevar este oficio del siglo XXI, el oficio del siglo XX, que es la crítica de cine, es a parámetros tan grandes que hoy podemos hablar de un crítico de cine y de toda esa producción que tuvo. 68 años escribiendo periodismo relacionado con el cine y relacionado con el espectáculo. Algo sobre cine se llaman los 2 tomos que editaron aquí, son una edición uruguaya, ediciones en Irrupción Ediciones, el grupo editorial que comanda Gabriel Sosa. Hay críticas cinematográficas y notas periodísticas. Antes de empezar, quiero decirles que acabamos de recibir Sangre y Barro de Leonardo Borges, es la 3ª edición ampliada, ya hablamos en su momento con este profesor de historia, y un libro muy pero muy entretenido, pero en este caso es la 3ª edición súper ampliada, es más del doble de aquel libro, por lo menos que yo tuve entre mis manos para hablar. Amigos, simplemente decirle antes de comenzar a hablar de Homero Alsina Tevenet, que mañana se va a presentar, mañana miércoles, vamos a presentar el libro de Fóbal, nueva presentación de cuadernos de ficción, La hinchada de Estuario, se refiere obviamente a las ediciones Estuario. Invita a una nueva presentación de Fóbal, se trata de 11 escritores que escriben 11 cuentos sobre fútbol y tienen 11 ilustradores, cada uno de ellos ilustra un cuento. Bueno, va a ser en el Museo del Fútbol, ahí en la tribuna, cerca de la tribuna olímpica, en Avenida Américo Ricaldoni, doctor Alfredo Navarro. Usted ya sabe, Gonzalo Gervás está invitado mañana a 19:30, no sé si puede, tiene que estar aquí efectivamente. Mañana nosotros vamos a pasar un programa grabado porque vamos a estar ahí en la presentación de este libro, y bueno, si aquellos que quieran ir, pueden ir a ver esta presentación, un poco inusual porque trata de mezclar literatura y fútbol. Hecha la noticia, hecha la invitación, ahora sí le doy la bienvenida al crítico de cine, Jaime Costa. ¿Cómo anda, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Jaime Costa es un hombre también de la crítica cinematográfica, un hombre que escribe En Búsqueda y alguien que obviamente ha tenido vínculos con Homero Alsina Tevenet, que de alguna forma es como una especie de gran patriarca de la crítica, ¿no? Es verdad, sí. Y alguien que... Nosotros le decíamos Alsina. Alsina. Homero le decían los más jóvenes, yo siempre le dije Alsina. Ajá, Alsina. Le decía Alsina en aquella época, todo le decía Alsina. Claro. Él hace un chiste en este libro y dice que a él le hubiera gustado tener una tarjeta que dijera, con respecto a la organización de él, ¿no? Alguien muy preciso, muy organizado, él le hubiera gustado tener una tarjeta que dijera, Alsina se hacen las cosas. Vos sabés que yo lo conocí a Alsina ya viejo, ¿no? Cuando volvió al Uruguay en el año 89. Sí. Me sorprendió una vez que estábamos hablando y dice, tuteame, che. Porque nadie lo tuteaba, ni Antonio Larreta, ni Jorge Abondanza, ni Martínez Carril, nadie lo tuteaba, todo el mundo decía Alsina y usted. Claro. Y a mí me envió el tuteo y yo quedé asombrado y al principio no me salía, por supuesto, para mí era como Dios. Sí, no. Yo digo que desde los 12 años, aunque nadie lo cree, pero es verdad, desde los 12 años yo lo leía. Sí. El País. Sí, lo creo. Y mi hermano tenía la revista Film, que era sí. socio universitario y la compraba. Y yo leía Alsina, quiere decir que fue mi maestro verdadero,
sin lugar a dudas, ¿no? Él es uno de los fundadores de Cine Universitario, eso no lo habíamos dicho. Sí, y bueno, y obviamente estuvo vinculado a cuanta revista o medio de prensa tuviera con el cine. Cuando se fue de marcha, Uh-huh. en el año 52, que tuvo un problema con Quijano. Sí, que no le pagaban unos sueldos o algo así. No. Él quería ir al Festival de Punta del Este, que era sí, lo cuenta en bien. enero, Uh-huh. y no era competitivo el festival. Y la posición ideológica de marcha no era ir a cubrir festivales de la burguesía. Uh-huh. No, y que era un derroche, decía que era un derroche para el Uruguay. Y Alsina dijo que periodísticamente no tenía más remedio que hacerlo porque Uh-huh. cumplía con sus lectores. Entonces Quijano no lo autorizó a ir, él fue igual, y cuando volvió tuvieron una larga discusión y se fue. El cine universitario, que estaba por sacar la revista Film, en el año 52, lo llamó y le ofreció el cargo rentado de director de la revista. Entonces, como él no tenía trabajo, lo aceptó. Uh-huh. Y bueno, y la dirigió durante 2 años. Hasta el año 54, Antonio Larreta, que era el crítico de cine del país, se fue a Europa a estudiar en el Piccolo Teatro de Milano. Y Sheck le preguntó, ¿y a quién me vas a recomendar? ¿Y al Cine TVNet? Pero no es comunista ese. Ah, sí. Dice, no, ¿qué va a hacer? Bueno, y ahí entró al país, al poco tiempo ya fue jefe de la página, ¿no? Porque era un tipo tan talentoso. Sí, ayer estábamos hablando con Elvio Gandolfo y me decía que en estas obras incompletas que salió en Buenos Aires... Son incompletas, sí, faltan cosas. Son incompletas porque, son casi 4.000 páginas, más de 3.000 páginas. Pero faltan cosas importantes. Claro. No sé por qué, si nunca me explicaron si era voluntariamente que faltan o no las encontraron. A ver, vos decís, porque lo que me llamaba la atención, y yo lo creo, yo eso no lo leí, pero me gustaría leerlo, es que todo ese periplo, ese periodo en el país, en la página de espectáculos de los años 50, que era de un altísimo nivel. Sí, pero faltan notas. A ver, de ese periodo también. Claro, por ejemplo, las notas desfavorables faltan. Sí. Por ejemplo, la película Touch of Evil, que se llamaba Sombras del Mal, se llamó C de Mal, de Orson Welles. Uh-huh. Él la destrozó. Mirá. No solamente la destrozó, sino que le ponía de título Viejo Maniático. Mirá. Viejo Maniático, y le hacía pedazos. Esa nota no está en el libro. No está tampoco la de Una Eva y dos Adanes. De Billy Wilder. Porque él no le gustaba Billy Wilder y dijo que esa película en 2 meses nadie se iba a acordar de ella. Es increíble que no le gustara Billy Wilder, porque vos sabés que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención... No le gustaban. Pero es increíble. No es que no le gustara, no lo consideraba de primera clase. Uh-huh. Sí, correcto. Para él, George Stevens, William Wyler, David Lean, esos eran de primera clase. Uh-huh. John Ford pero también. Billy Wilder no. Estaba como en un segundo plano. Incluso una vez, ya hablando amistosamente con él, le dije, vos sos mi maestro y nunca lo voy a discutir, pero no sé por qué, en los años 50, cuando yo estaba aprendiendo cine, vos destrozaste todas las películas que me gustaban. Dice, ¿cuáles? Dice. Bueno, te digo, tal y tal, le fui nombrando unas cuantas. ¿Y cuáles le nombraste, te acordás? Y le nombré Más Corazón que Odio de John Ford, por ejemplo. Le nombré Una Vida dos Adanes. Le nombré Vértigo de Hitchcock. Películas que eran, en el día de hoy, Sombras del Mal de Orson Welles. Que en el día de hoy son clásicos indiscutibles del Los cine. Pájaros también creo que no habló muy bien. No, tampoco. Él me contestó muy escuetamente, como le gustaba a él, cortante. Decía, me gustaba más el Hitchcock de inglés. Claro. Muy bien. Y John Ford me gustaba más el de Viñas de Ira. Y así por el estilo, ¿no? Y Billy Wilder, no, para mí sigue siendo un director de segunda. Sorprendente. Todo el estilo, ¿no? Él seguía en sus 13 y yo me reía, nos reíamos juntos, ¿no? Sí. Porque él era muy cascarrabias, pero conmigo se portaba bastante suave. Hay un dato nomás, una pregunta, siempre tuve una duda yo, ¿no? Porque los uruguayos nos jactamos un poco del nivel cinematográfico, crítica cinematográfica, y bueno, hablamos de los festivales de cine de Punta del Este, ¿no? Sí. De esos dos años que hubo. Y yo me enteré un día... Hubo más. Sí, hubo en el 55 hubo un tercer festival. Porque hubo en el 50 y 51, creo. 51 y 52. 51 y 52. En el 53 y 54 no hubo, en el 55 hubo otro. Que vino, venían estrellas de verdad, ¿eh? Sí. Montones de estrellas. Bueno, y en el primer festival, en el 51 entonces, me enteré la otra vez viendo que
participó Sunset Boulevard de Billy Wilder Sí. y no sacó nada. No, la atención estaba puesta en el cine europeo. Sí, pero a mí esa película me parece así, es brutal. Por me parece. supuesto, Me parece es una grande película de la es historia una del cine, pero de las grande. grandes, sí, de Billy Wilder, yo creo que no sé, de la más grande, ¿no? Es grande, debe ser la mejor de Billy Wilder Sí, y sí. una de las mejores de Hollywood, evidentemente. Sí. No hay ninguna duda, a esta altura está considerada así. Los años han pasado, la han consagrado, ha quedado en el pedestal como una gran película y ahora es indiscutible, ¿no? Jaime, una cosa me parece bien de esto que estamos hablando ahora, de la crítica rigurosa o digamos inflexible de Alsina, es en esas contestaciones que él te dio, me gustaba más tal cosa, tal otra, porque yo estuve leyendo, por ejemplo, My Darling Clementine, la de John Ford, que para mí es una película impresionante, Sí. y él la analiza, dice que tiene, que bajó a un argumento comercial, Sí. John Ford, que viene de Sí. Viñas de Ira, bueno, viene Sí. de que Verde era Mil Valle y toda esa historia, bajó, pero logró hacer algo espectacular, entonces empieza a hablar, ¿no? Sin embargo, al final dice, le sobra esto, Sí, que un maestro no debería habérselo permitido. Sí, es verdad. Ujú. O sea, hacía una tiene su crítica manía. matizada, pero hacía una crítica matizada con respecto al propio artista, con respecto a su obra. Claro. O por ejemplo, de Chaplin habla de Monsieur Verdoux, que para mí es una linda película. Sí, a Chaplin lo objetaba como ideólogo. Sí. Lo destrozó siempre, Y, lo criticó a muerte. Él pone a la Quimera de Oro De por Gran encima. Dictador para adelante no le gustó nunca. Y bueno, y Tiempos Modernos también dice que hay una cuestión ideológica ahí en Tiempos Modernos. Sí. Pero digo, hacía una crítica comparando al artista con lo que él considera su mejor logro, ¿no? Claro. Monsieur Verdoux termina diciendo, si fuera cualquier película en este año, bueno, estaría entre las primeras, pero como es de Chaplin, estuvo 5 años, le salió mal. Lo que pasa es que, claro, si uno se pone ese plano, A ver. claro, cada cual piensa como quiere Bueno, a ver, y explica, opina como quiere. Pero si te pones en el plano de que Orson Welles hizo El Ciudadano, que fue la mejor película de la historia del cine, y lo sigue siendo para mí, y luego, claro, después no pudo hacer nada comparable. Entonces, como no pudo hacer nada comparable, hay que desestimar todo lo que hizo después. No es así. Ningún director tiene por qué hacer una obra maestra todos los años. Pero Alsina dice en un momento, empezó muy alto, porque él lo entrevistó en el Bueno, año 42, pero y a partir de ahí solo le quedó bajar. Ese fue el peor castigo de Orson Welles en su vida, haber hecho El Ciudadano. Es brutal. En vez de ser un logro, fue un castigo. Sí. Y a muchos les ha pasado, ¿no? Hacen una obra maestra y después, como hacen otras películas que no son maestras, lo critican, pero caramba, no es obligatoria ser obras maestras. Entonces, el caso de Woody Allen, hace una película todos los años, ¿no? Algunas son mejores que otras, pero ninguna es mala del todo. Y ahora la que se va a estrenar ahora, Blue Jasmine, es magistral. Entonces uno dice, tiene 77 años y sigue exprimiendo el cerebro y sacando maravillas. Claro. Y bueno, y no todas son obras maestras. Es imposible lograr una cosa tan pareja durante toda una carrera enorme de más de 40, 50 años, con una obra maestra por año. Claro. No se puede hacer eso. No, es imposible. Pero Bueno, hay John que Ford en algún apreciar- momento algunos años hizo John Ford. Hay que apreciar en un nivel del 1 al 10, las películas de esta gente siempre están entre el 5 y el 10, nunca del 5 para abajo. Claro, ¿No? claro. Hay que reconocerlo. Claro. Ahora, el valor de Alsina, de repente no eran sus opiniones tan tajantes sobre determinados directores, ¿no? Porque él odiaba la teoría del autor. Él decía que el cine no como los franceses la habían impuesto, y él estaba totalmente en contra de la teoría del autor. Decía que el cine es un trabajo de equipo, que está hecho por mucha gente y que incide en muchas cosas, ¿no? Hay un productor, Claro. hay libretistas, hay actores, hay escenógrafos, hay una cantidad de gente que incide, y que el director es uno más del equipo. Si tiene personalidad suficiente, como algunos hay privilegiados, pueden poner un sello personal a la película, ¿no? Como John Ford. Y otros no pueden, simplemente hacen una película de equipo y no se puede decir que esa película es de esa persona. No, es una película que dirigió esa persona con toda una cantidad de gente más que colaboró, ¿no? Sí, incluso... La teoría del autor queda derrumbada. No, incluso Sin dicen... embargo, yo sí, siempre le dale. puse un ejemplo clásico, A ver. para que vea cómo esa teoría de él no es tan correcta. ¿Tú te acuerdas la película Que Verde era mi valle? Sí, claro, de John Ford, claro. Una obra maestra, ganó todos Brillante, los Oscars. brillante, No sí, importan sí. los Oscars, importa que es una obra maestra. Es brillante. Bueno, John Ford
no iba a dirigir esa película. La iba a dirigir William Wyler. Estaba planificada. Se había elegido el elenco. William Wyler fue el que eligió a Roddy McDowall como el protagonista de la película. Y toda la película con Zanuck, que era de la Fox, había sido planificada para William Wyler. El día anterior al comienzo de la filmación, Samuel Goldwyn lo llama a Wyler y dijo: quiero que dirijas La Loba, de Little Foxes. Little Fox. Algo que a Wyler le interesaba porque trabajaba Bette Davis. Abandonó Que Verde era mi valle y se fue a dirigir para Samuel Goldwyn. Y Zanuck quedó desesperado. ¿Y ahora qué hago? Entonces agarró un director que estaba bajo contrato con Fox, que era John Ford, y lo puso a dirigir la película. Pues John Ford ni la planificó, ni la estudió, ni todas las etapas previas. ¿Y esa película, acaso, no es de John Ford? Claro, sí, es de John Ford. Si lo hubiera dirigido Wyler, hubiera sido excelente, pero hubiera sido otra película. Hubiera sido totalmente distinto, estoy de acuerdo. Es indiscutiblemente de John Ford. ¿Y cómo entonces se puede pensar que el director no incide en una película? Por supuesto que incide. Ahí está la prueba. La prueba más palpable de que no hay ni productor, ni libretista, ni elenco, ni nadie, es Que Verde era mi valle de John Ford. Claro. No, pero él pone otro ejemplo, digamos, hablando con Ana Solari, diciendo, por ejemplo, la de Todos los hombres del presidente, la de Robert Redford, diciendo, ocurrió el escándalo, ¿no? Sí. Y Robert Redford fue a decirle a Bob Woodward, fue a decirle, ¿por qué no hacen un libro de esto en vez de todo esto? Entonces lo hicieron al libro y él agarró y contrató al director y presentó el proyecto. Claro. Y después lo actuó. O sea, Robert Redford lo hizo, casi que inventó el libro para después seguir la película y contrató a Alan Pakula, que en ese momento era el hombre más cotizado de Hollywood, pero lo contrató como un empleado. Claro. Y entonces ese proyecto no es de Pakula, sino que es de Robert Redford. No, es que Pakula no tenía proyectos propios y siempre trabajó para otros. Claro. Es lógico que sí. Los directores de Hollywood trabajaban bajo contrato con estudios y hacían lo que le mandaban. Algunos pocos tenían la facultad de ser productores de sus películas. Hitchcock, por ejemplo, se dedicó a producir películas porque no le gustaba que le dieran órdenes. Claro. Billy Wilder dijo que él era productor porque era una nariz menos en el pastel. Pero todos, William Wyler, George Stevens, todos comenzaron a ser productores también de las películas. También había actores productores, Burt Lancaster, Kirk Douglas, esa gente eran productores e incidían sobre la película, tal vez más que el director. Sí. Yo hace poco vi una película de Burt Lancaster que se llama El hombre de Alcatraz, Birdman of Alcatraz. Sí, y eso fue generado un poco por él también, ¿no? Y una producción de él. Lo que pasa es que él puso a John Frankenheimer, que era su director favorito en ese momento, que era un excelente artesano de Hollywood que prometía grandes cosas y después se fue quedando. Ya lo había dirigido en varias películas y lo dirigió después en otras, porque dirigió 7 días de mayo y dirigió Los jóvenes salvajes, todas eran producciones de Burt Lancaster. O sea que, claro, la inspiración de la película fue de él. Claro. O sea, el autor puede ser a veces el director, pero otra vez puede ser el productor, otra vez puede ser... Y otra vez es un equipo también, ¿no? Pero claro, todo eso, nunca hay una teoría totalmente estricta y irreductible de nada. Todo depende de varias circunstancias. Jaime, y en tu oficio, vos como crítico, te pregunto, vos ahora dijiste que Alsina era tu maestro. Yo, si tuviera que decir algo de cómo escribía Alsina, a ver, te planteo esto también, ¿no? Exacto. El valor de Alsina, que no hemos hablado casi nada de Alsina, el tema de cine, está bien. El valor de Alsina era que, primero, era un tipo clarísimo para escribir, su literatura era agradable, amena, fluida, y invitaba a seguir leyendo, porque una de las cosas principales que él decía siempre es que si en el primer párrafo el lector no queda enganchado, lo perdiste, ¿no? No sigue leyendo, se va. Entonces hay que engancharlo del primer párrafo, y parece que tener cierta habilidad, cierta intuición, ¿no? Y él la tenía. No solamente eso, sino que su información era enorme, y la volcaba generosamente en sus notas. Es decir, se notaba que era un tipo informado y que además te informaba. Eso es fundamental. La primera virtud y la obligación de un crítico es informar. Y para informar tiene que estar informado él. Y esto que estás diciendo vos para informar, porque la idea de Alsina era que el crítico mediaba entre la obra y la gente normal y corriente. O sea, él no escribía crítica para críticos, no escribía para enterados. Genios con
especial. Somos intermediarios. Claro. Somos gente más informada que nos ponemos entre la película y el público para brindar la información. Exacto. En el caso que la película consideramos que sea buena, para atraerlos a que la vean, ¿no? Y para enriquecer, darle elementos, ¿no? De que sea horrible, decirles por qué, ¿no? Que no se confundan. Claro. Que de repente la van a ver, pero que sepan que, en fin, que no es una gran cosa. Y lo puedo decir porque estamos informados, porque hemos visto mucho cine, porque, en fin, tampoco tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, nos podemos equivocar. No, pero él dice un chiste que parece que lo hizo Mauricio Müller, que no era de él, era que vi una película y le preguntaban, ¿cómo te gustó? ¿Qué te pareció? Y dice, tengo que leer bastante todavía para saber si me gustó. Como que hay que informarse. Está bueno el chiste, ¿eh? Alsina tenía esas pequeñas frases que de alguna forma generaban ese humor. Jaime Costa, nada, simplemente gracias por tu participación acá en La Máquina de Pensar. Yo te digo que Alsina era mi ídolo, lo sigue siendo, lo extraño mucho. Y todavía sigo practicando sus enseñanzas, son enseñanzas para toda la vida. Y las enseñanzas no son de acuerdo a sus gustos particulares, ni porque elogió tal película o destrozó otra. No, hay algo más profundo en eso, ¿no? Es su forma de escribir, de ejercer la docencia sin ser docente, ¿no? Claro. A través de sus notas. Exacto. Y eso es lo que quedó de él. Y eso es maravilloso. Bárbaro. Y por eso hay 2 libros ahora, algo sobre cine, que vale la pena leerlos. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Jaime, te mando un gran abrazo y gracias por estar acá, che. Muchas gracias, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida a Gabriel Sosa. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Gabriel Sosa es escritor y es editor de Irrupciones y bueno, te llamamos y lo puse yo aquí en la Gacetilla, para conocer los criterios de la selección de notas y críticas de estos 2 tomos de Algo sobre Cine que acaban de editar el grupo de Irrupciones, ¿no? Editor Irrupciones Ediciones. ¿Por qué? Porque tiene lo suyo, ¿no? Vos hiciste un prólogo que normalmente en tus libros, en Irrupciones, no haces prólogos. Trato de no parecer, pero bueno, a veces hace falta explicar un poco. Claro, y digo, en el de mujeres, en la antología de mujeres, ahí saliste, pero era breve, y acá escribiste un prólogo bastante... Sí, es un poco hacerse cargo de la selección que hace uno, ¿no? Cuando uno elige textos, bueno... corresponde explicar un poquito por qué. Porque acá vos tuviste que elegir entre mucha cosa, ¿no? Claro, yo me aproveché, bueno, este libro está hecho en convenio con la familia de Homero, o sea, con su viuda y con su hijo, con Andrés. Y bueno, ellos suministraron el material yo ya lo tenía en realidad, son los 4 tomos que habían sacado Peña, Bolle y Gandolfo en Argentina, que es la recopilación de la obra completa, casi completa, y un 30% que quedó afuera, de la obra inédita en libro de Homero. Que bueno, es un recurso maravilloso para estudiosos, para fanáticos, pero son inmanejables, son 4 tomos de 1000 páginas. Mucho. Ahora estaba hablando con Jaime Costa, digamos, en el bloque anterior, te digo porque es algo que me llamó la atención, porque Elio Gandolfo ayer me decía que, digamos, en todas esas notas, a él le había gustado mucho, y le parecía como una cosa muy importante, la década del 50 en el país, en la página de espectáculos, ¿no? Como que era un alto nivel. Y lo que decía Jaime Costa, que de esa década faltaban muchas notas, porque él las tenía, ¿no? Que puede ser. Porque incluso dice de las críticas más negativas, es decir, pegándole por ejemplo, a la película Sed de Mal, destrozándola, o destrozando a esta de... Bueno, ahora se me fue. Me mencionó un par de películas. Que faltaban en los de Peña, en los 4 tomos. En los 4 tomos. Y es que no era fácil, era un volumen de producción que tenía Homero que era gigantesco. Era enorme, ¿no? Enorme. De hecho, yo en esos 4 tomos descubrí zonas de él de décadas, lo que hizo en los 60 en Argentina, que yo no había leído nada. Hay notas buenísimas en esa época. Pero esas notas también son de cine. Sí. Ah, siempre más o menos de cine, ¿no? Sí, él era un periodista cinematográfico. Pero hay una parte, digamos, en plan, viste, La Mar en Coche, o Mondocane, que ahí eso es una cuestión más. Era como un desvío, también tenía notas sobre jazz. Sobre jazz. Pero el centro,
calculo que el 70% de lo que escribió era sobre cine. Bueno, y vos te encontraste con esas casi 4.000 páginas, 3.000 páginas, empezaste a zambullirte y con la idea de hacer 2 libros manejables. Primero era uno, después había tanto material que dije, bueno, saquemos 2 volúmenes. Y podían haber sido 3, 4, podía haber seguido la recopilación. No, el material... Vos lo separaste, hay uno que es, el uno es Críticas Cinematográficas del año 37 al 2005, está la primera reseña publicada que yo ayer no me acordaba del título, porque no traje el libro, pero el título es La Casa de las Mil Luces. La Casa de las Mil Luces, una película del año 36, está hecho con 14 años, el 30 de julio de 1937, lo escribió Alcina Tevenet con 14 años, y en esa nota está todo el estilo de él. Y es como el germen. Está pero condensado el estilo de él, digamos. No hay, no es algo de que yo escribí a los 14 años y puedo tirarlo porque no me representa. No es una reacción escolar, no, es una crítica de cine, totalmente. Es una crítica de cine. Seria. Después se fue depurando, fue buscando vueltas de estilo. Hay otra, en el otro libro hay una nota muy extraña, la primera nota sobre El Ciudadano, que es como si fuera escrita por Charles Foster Kane. Y traducida por Homero, es como un juego que hizo, que eso no lo volvió a repetir prácticamente. No, y habló mal de esa nota después, ahí en el libro con Ana Sciolari no habla bien de esa, porque es totalmente opuesto a lo que hizo siempre después. O sea, él se fue depurando, pero o sea, no empezó de cero, para nada, no empezó con una reacción escolar. Empezó con un talento ya formado. No, pero aparte con un estilo que, digamos, ponele que obviamente después se integró el humor y esa ironía terrible que tenía, digamos, no sé si terrible, pero muy inglesa, no muy británica, no muy anglosajona, ¿no? Totalmente. Eso en la primera artículo no está. Bueno, su modelo humorístico, su modelo crítico es inglés, Sight and Sound, esa escuela crítica. Claro. Y él mismo es un poco una cabeza un poco anglosajona, ¿no? Sí, totalmente. La pasión por el dato, la frase precisa, es la escuela periodística anglosajona totalmente. Claro. Y es la idea de que se puede hacer accesible cualquier cosa a la gente, digamos, al público normal, o sea, y de que él está como defendiendo un poco al público normal. Bueno, él tenía una cosa de educador, él te sostenía que no sé si lo sostenía o lo demostraba en la práctica, no sé si alguna entrevista donde él hable de eso, pero él pensaba que la nota tiene que educar. El que empieza leyendo una nota tiene que terminarla sabiendo más que lo que empezó. Y es lo que hace, básicamente. Una cosa que también no hemos dicho entre ayer y hoy, y vos ahí lo ponés también, es una obsesión, un tema recurrente de él que durante 50 años por lo menos, que es lo de las listas negras, lo del macartismo, toda esa zona del macartismo, que él llegó a tener hasta autoridad, digamos, fue citado después en Estados Unidos y todo, citado, digamos, sus textos, o al menos eso es lo que yo creo, fue ¿no? Estudioso del tema, y aparte, mientras estaba pasando, él lo vivía, lo denunciaba. Pero lo siguió escribiendo hasta el año 2000, siguió escribiendo sobre cómo es un mundo, incluso se lo reprocharon, ¿no? Como se dijo robando con esto que ocurrió entre más sobre listas negras, era el famoso colgado de sus claro, notas. entre el 47 y el 52 fueron más o menos el macartismo. Sí, para él fue como un giro, un momento clave de la relación entre la cinematografía, la política y el público. Y para Estados Unidos tan vergonzante, eso tan vergonzoso que como que lo intentó tapar también, y por eso empezaron a aparecer hasta ahora, van apareciendo datos, ¿no? Sí, aparte, yo qué sé, una de las cosas que se descubrió mucho tiempo es que efectivamente los acusados eran comunistas. Claro, o sea, durante décadas se dijeron, bueno, eran comunistas. Yo me acuerdo que una vez fui a un Bafisi, pasaron un documentalista, no me acuerdo el nombre, un yanqui muy bueno, tenía 2 documentales, y creo que no vi ninguno más de él. Uno era sobre cómo se representaba Los Ángeles en las películas, brillante documental, y otro era sobre los acusados de las listas negras, en sus películas y todo, mostrando cómo efectivamente filtraban propaganda comunista en las películas. Ah, sí. Sí, es brillante el documental. Y fui a hablar con los que organizaban, con Javier Portafus y no me acuerdo quién más, Quintino organizaba, y le dije, no tienen la copia de esto, se la llevó Homero, que queda fascinado con esto. Obviamente por Homero me dieron la copia, se la traigo acá, mira Homero lo que le traje, no me acuerdo, muy buen tipo, le quise una entrevista y era muy seco, no pudimos hablar, no le pude sacar ninguna respuesta, pero era un tipo muy agradable igual, no me acuerdo el nombre, y bueno, le di el documental, lo mira la otra semana, me dice,
No tiene nada nuevo. Ah, no tiene nada nuevo. Ya él ya tenía todo claro. Sí, ya... sí. Bueno, él llega a la conclusión al final, llega de que en ese problema del macartismo, que digo, de la persecución política y sobre todo del fomento de la delación, ¿no? De que para salvarte vos tenías que delatar, ¿no? Tenías que delatar por lo menos a 2 o 3 y hay gente que delataba a 10, tenías que dar nombres para salvarte. Una vez que empezaban, seguían de largo. Y entonces, claro, eso era de seguir de largo. Y él lo que termina diciendo es que no hubo ni víctimas ni victimarios. Termina diciendo que, y sobre todo, me sorprende que defienda a Elia Kazan como diciendo que no delató a nadie en Hollywood. Lo que puso los nombres son del teatro, del teatro del año 35, de antes de entrar así. Claro, se le reprocha a Kazan más que nada la actitud de delatar, ¿no? Más que y el daño y lo que dice es que él lo dijo, fue público y después escribió un libro sobre eso, entonces se convirtió públicamente como el hombre que señalado, el señalado que estaba orgulloso casi o se defendía, mientras los otros hicieron como que violín en bolsa y... Aparte de situaciones, o sea, yo que sé, Humphrey Bogart podía defender a los acusados porque... estaba más allá del bien y del mal, o sea, ¿quién le iba a hacer nada a Humphrey Bogart? No, y hay un detalle que eso, por lo menos en dos notas que leí acá, pero digo, Alsina no lo maneja, que es que Elia Kazan era extranjero en Estados Unidos. Entonces no es lo mismo ser extranjero, era mucho más complicado. Ya lo sabe Chaplin y todo eso, hacer, ¿no? O sea, hacerte el retobado, digo, bueno, se lo sabe Román Polanski, lo sabe también. Tiene clarísimo. Aparte de Hollywood se destruían carreras. Hay que preguntarle a Orson Welles nomás. Claro. O sea, el cineasta de Hollywood, de repente la carrera se le hizo pelota y desapareció. Nunca pudo volver a filmar en Hollywood, nunca tuvo un presupuesto, casi que nunca pudo terminar otra película como él quería. Se destruían carreras sin importar de quién eran. Claro, o sea, nadie estaba a salvo. Entonces, no era que se jugaran, que te miraran mal un tiempito. No, desaparecía. Sí, porque dejabas de trabajar en el cine, te ibas a... Terminabas de sonidista en un estudio chico en Budapest. O de albañil, ¿no? Te ibas a trabajar de albañil. Bueno, obviamente los albañiles también tienen su trabajo. Y buen trabajo que tienen, ¿no? Y habría albañiles encausados por los sindicatos comunistas también. Los albañiles me le debe haber tocado. Está bien. Gabriel Sosa, espérame después de la pausa. Seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar sobre cine, estos 2 tomos que recogen notas periodísticas y críticas cinematográficas de Homero Alsina Tevenet. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos con Gabriel Sosa, él es editor y es el hombre que hizo la selección y el prólogo de Algo sobre cine, notas periodísticas y críticas cinematográficas de Homero Alsina Tevenet. Vos en el prólogo decís qué no es, o tratás de definir qué no es, ¿no? ¿Qué podría haber sido? ¿Qué podría haber sido? O que para mí no valía la pena hacer un grandes éxitos, una cosa así, O solo de grandes películas también, ¿no? Claro, o sea, para mí, salvo 2 o 3 cosas a lo largo de 50 años, Homero era un tipo muy afilado. Entonces, para mí lo que veía es que si agarramos las grandes películas de historia del cine y recopilamos esas notas, es Homero diciendo que lo bueno es bueno, no tiene sentido, o sea, generalmente no le pifiaba, salvo muy poca cosa. Ya para ahí abrí un camino que para mí tenía sentido. Quise ser más abarcativo, que hubiera cosas desconocidas, cosas raras. Homero criticando a Godzilla, por ejemplo, que son 2 cosas que uno en la mente jamás las junta. Homero y Godzilla no se juntan jamás. Él criticó a Godzilla y con muy buen ojo aparte. También opinó de Kubrick, de la primera película que se estrenó aquí. Que fue la segunda, según Sapiola es la tercera, pero en aquella época todavía no se sabía que existía la primera. Que creo que ni siquiera tiene una edición en DVD, creo que es un VHS. Era Casta de Malditos, ¿no? Casta de Malditos fue la que él comentó. O The Killing. The Killing. The Killing Casta de Malditos. Y vio un gran director, que es una muy buena película, pero no es el nivel de Kubrick posterior. No. Pero él vio un gran director. Y por ejemplo, también en otro momento, Harry el Sucio, y ve a Don Siegel diciendo que lleva una cuestión de policial, de acción, de correr, de persecución en auto y de saltar cosas, lo lleva a niveles altísimos. Dice que es Siegel es esa bisagra que hay entre el cine anterior, policial de los años 40 y 50, y el cine posterior hasta Tarantino. Todo el entronque de esas corrientes están reflejadas en Siegel, que era un director que no era de prestigio en su momento,
No, era como un artesano, digamos. Artesano, que hacía Supuestamente. policiales violentos. Sí, yo vi una película de guerra de Don Siegel con Steve McQueen y es bastante mala, ¿no? Bastante Es que era mala. Era, digo, de clase B, ¿no? O sea, No llegaba a ser clase B, pero sí, andaba ahí. Sí, Era, sí. era del montón, pero el ojo entrenado lo podía ver. O sea, era del montón y sin embargo es fundamental en esa cadena de escuelas. Por ejemplo, critica, bueno, no voy a hablar de todas las críticas, pero Érase una vez en el oeste de Sergio Leone y dice que copió mucho, pero que en esa película no dice a la hora señalada, levanta cosas obviamente referencia a la hora señalada, dice mucho más en 87 minutos de las cosas que no puede decir él en 3 horas, ¿no? Es que tiene razón, porque si uno lo piensa, uno puede mirar a Leone, pero es la película en que dio una vuelta de rosca además. Venía de hacer el bueno, el malo y el feo, y ya una vez en el oeste dio una vuelta de rosca además, y tiene razón Homero, se pasó de rosca. Después hay, por ejemplo, incluiste una yo comentaba, acá fuera del micrófono, me comentaba en producción, incluiste la reseña a una película que se llama Calle Salvaje, que yo no sé qué película es, del año 83, que es con Linda Blair, ¿no? Sí, entonces, eso sí es clase B. Sí, clase B de los años 80, ¿no? Sí. De violencia, ¿no? Dice, y dice Homero, el asunto empieza livianito, cuando una chica sordomuda es violada por los 4 sujetos en un gimnasio desierto. Sí. Empieza así, ¿no? Entre tanto, las compañeras se distraen en el cuarto de la ducha con una pelea entre 2 chicas que empiezan a morderse a distancia y terminan arrancándose la poca ropa que podían tener en la emergencia. Y dice, el episodio es visualmente ilustrativo. y después agrega en el otro párrafo ese, y para animar esa monotonía, todo lo que pasaba, ¿no? Los enfrentamientos prosiguen con golpes y cuchillos en un club juvenil, es brutal. Es que usando el humor para... Claro, él que ya había visto todo, que... Estamos hablando de un tipo que veía cine soviético, cine ruso. Dice, Calles Salvajes es una película perfectamente apta para la juventud más sádica de este siglo, aunque por otro lado llenaría de temblores y de horror a Heinrich Himmler y a Bela Lugosi. Claro, el tipo estaba destrozando algo que es como clase B, o sea, después de haber visto, tener una experiencia de miles de películas, de haber realmente conocido el desarrollo de lo que es el arte cinematográfico a nivel mundial, porque no es que uno puede decir, bueno, no, yo vi mucho cine francés. Él vio cine turco, yo qué sé, y lo identificaba. Hay notas, yo no la incluía acá, pero había una nota en la recopilación de Peña sobre las escuelas de producción del cine de Alemania del Este, de Bulgaria, de Polonia. Digo. Pero él básicamente, digamos, como que parece que está en el Hollywood clásico, a mí me da la impresión. Hoy hablábamos fuera del micrófono, ¿no? En el primer bloque con Jaime Costa, y él tiraba abajo, por ejemplo, porque comparaba dentro de Orson Welles, tiraba a Sed de Mal abajo porque lo comparaba con El Ciudadano, o a John Ford le tiraba abajo Más Corazón que Odio porque comparaba con Viñas de Ira. Lo que pasa es que es lo que nos pasa a todos, o sea, su formación, él empezó a los 14 años, y la primera década que él trabajó, el cine que venía acá era el cine Hollywood. El ingreso de cine de otras nacionalidades acá fue muy posterior a eso. Claro, la narrativa era... Sí. O sea, lo que mamó de chico, digamos, era el cine Hollywood. Nos pasa a todos. Todos tenemos un background que lo seguimos llevando durante el resto de nuestra vida, que es donde nos formamos. Después cada cual ampliará. Pero él, sus primeros años, lo que se veía acá, lo que él veía era el cine de Hollywood. Y vos, obviamente escribiste mucho en El País Cultural, en suplementos, tuviste una década entera, sí. Estuviste en contacto con él. ¿Cómo fue esa experiencia como periodista? Y en su momento era complicado porque era el nivel de exigencia. Claro, aparte yo tenía un problema que yo escribía sobre cine. Entonces cine era su chakra. Vos escribías sobre cine, pero vos escribías otras cosas en el cultural. Escribía un poco de todo, pero básicamente la mayoría lo escribía. O sea, escribía sobre libros y cine. Y a veces si me daba el rostro sobre alguna otra cosa, supongo. Pero básicamente eso, más cine que libros. O sea, las notas largas que hacía eran sobre cine. Y era su chakra, entonces, bueno, tenías que pasar por el filtro. Vos llegabas al Cultural con una nota sobre, no sé, poesías de Finlandia, quedaba por ahí. Venías con una nota sobre Aida Lupino, inmediatamente al escritorio de él. Él agarraba la impresión de la nota que le llevabas, pasaba una hoja y decía, acá hay un error. Agarraba su máquina de escribir, agarraba una cuartilla, que era el papel que todo el mundo usaba para secarse las manos en el baño, él lo usaba para escribir, la metía en la máquina, escribía, tac, 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 tac,
sacaba, recortaba con una reglita, un rectangulito de papel, decía, se escribe así y no así. ¿Está? Todas las notas había uno que lo detectaba el momento. Sí, sí, que estamos hablando de también la época mucha pre-internet también, ¿no? O sea, que no Y era tan fácil, digamos. Bueno, hay otra anécdota que ya en esa época estaba la IMDb, la Internet Movie Database, que es todo el mundo va a buscar datos ahí. La Biblia. Entonces yo no me acuerdo si era la nota de Aida Lupino o de alguna de similar que mencionaba un director que había hecho una sola película en Inglaterra en el año 42, ponele. No me acuerdo el nombre del tipo. Totalmente una película olvidable, un director que hizo una sola película. En aquella época ponle que saqué el dato de un libro. Y Homero agarra la nota y dice, este nombre de este señor está mal escrito. Es con Z y no con S. Digo, no, Homero, es con S. Fíjese en la IMDb. ¿En dónde? No, Internet Movie, una base de datos de Internet. Ah, ahí se enteró que se estaba IMDb. Ahí se ve que existía. Le pongo, fíjese, acá estaba escrito con S. Está mal, está equivocado. No, Homero, esto es lo máximo. Ah, está equivocado. 3 meses después lo habían cambiado en la IMDb, lo habían puesto como Homero decía. No, el tipo era infalible. Sí. Bueno, él pero era un tipo también, digamos, pre-internet, me refiero a que había que juntar toda la información manualmente, escribiéndola, quedándose, bueno, dice la esposa, ¿no? La viuda de él, Eva, en el libro de Ana Solari, decía que a veces él se quedaba mirándolos, iba cantando los secundarios y todos los técnicos, y ella iba escribiendo. Y anotando, sí. Para poder recopilar toda la información digamos, no solamente de todos los secundarios, ¿no? Es que era otra manera de trabajar, o sea, se convertían en bancos de datos ambulantes. Exacto, sí. A mí me pasó hace otro tipo que yo aprecio muchísimo, Uribe Irigoyen, crítico del Popular, también ya tiene 80 y pico largos. Y también era de esa escuela, o sea, de tener todos los datos en la mente. Entonces, una vez tomé un café hace, 3 años, ya con 80, Uribe. Y hablando así en el boliche, le digo, no, Uribe, la otra vez, anoche vi una película, la primera película de Vincente Minnelli como director, que era una de esas películas que siempre al mercado negro, todo con actores negros, una película musical que se llamaba Cabin in the Sky. Ah, me dice Uribe, no recuerdo. Ah, capaz que no la vio, era una película, le conté más o menos un argumento, que vendía el alma al diablo. Ah, me dice, pero claro, Cabaña en el cielo con fulano, mengano, y me nombró 4 actores negros que eran secundarios, que habían tenido su único protagónico en esa película, que nadie se acuerda. Yo que sé, 3 personas en el mundo se acuerdan quién trabajaba en Cabin in the Sky. Uribe lo tenía clarito. Y la vio una vez en el año 45 en un cine de barrio, ¿no? Claro. A mí me sorprendió una vez que yo fui al Cultural a ver si podía pasar una nota, y bueno, pasó, pero me dijo en su momento este hombre al cine también, me dijo, bueno, sujeto a resultado, ¿no? O sea, hágala, pero sujeto a resultado, ¿no? Y para explicarme el Cultural, lo explicaba siempre a todo el mundo, era que el Cultural es un suplemento que se va 15 días adelantado, se va cerrando 15 días antes, o sea, 2 números antes, lo siguen haciendo ahora, porque eso se imprime cuando la imprenta del país esté en momentos de descanso, ahí entra el Cultural, entonces no genera tanto costo, digamos, ¿no? Es que ahora que se cambió todo ese esquema, lo siguen manteniendo lo de los 15 días. Claro, y entonces me dice, por ejemplo, se murió Greta Garbo y nosotros no pudimos hacer nada. Y yo lo miré como diciendo, Greta Garbo es una cosa, digo, realmente, yo sé que Greta Garbo es una gran diva, ¿no? Para él era parte pero me lo ponía como, digo, podía poner otro ejemplo, pensé yo, porque Greta Garbo, ¿quién va a ser? Él que era era justo coincidía que murió Greta Garbo y no pudimos poner nada. Dice. Claro, él siguió toda la carrera de Greta Garbo. Claro, hay que ponerlo en perspectiva. El tipo vio nacer a Greta Garbo prácticamente como actriz y siguió su carrera hasta el último día. Sí, que digo, es muy cuestionada como actriz, digamos, después una vez que pasó su glamour, a diferencia de Marlene Dietrich, que era su gran amor, yo considero que Marlene Dietrich es una gran actriz, ¿no? Gran actriz. Él también lo consideraba y está la foto ahí que lo demuestra. Sí, eso está brillante también. Tus libros integraste la foto de Homero Alsina Tevenet con Orson Welles entrevistándolo, sorprendente, en el año 42, acá, y después una foto con Marlene Dietrich, que él incluso está mirando a la cámara y Marlene lo está mirando a él. Lástima que no tiene buena definición esa foto, no pude encontrar el original, pero eso no. Y el epígrafe que él le ponía era Marlene enamorada, porque lo está mirando él, ¿no? Ese era el epígrafe. Aparte había una anécdota que Marlene hizo una actuación acá y otra en Buenos Aires.
creo que fue primero en Buenos Aires. Primero en Buenos Aires, sí, y no iba a venir acá. Y él no encontraba, estaba todo el teatro lleno, fue y se sentó en el piso en primera fila. Creo que en la conferencia de prensa. Claro, hablaba con él y le llamó la atención. Y lo volvió a ver a Montevideo y siguieron chacoteando con el tema. Ocurrió en Montevideo que parece que vino acá a Montevideo, se hace la conferencia de prensa en Montevideo y no va muy poca gente. O sea, había lugar de sobra, digo, a diferencia de Buenos Aires que estaba repleto y se sentó en el piso. ¿Y él qué hizo? Estaba lleno de asientos, obviamente, fue y se sentó en el mismo lugar. Entonces, cuando entró Marlene, dijo, vea quién está aquí, who is there, ¿no? Siguieron chacoteando con el tema, sí. Claro. Bueno, nada, Gabriel Sosa, algo sobre cine 1 y 2, son 2 tomos, obviamente esto está a la venta. ¿Se presentó ya esto? Se presentó en la Feria del Libro. Se presentó en la Feria del Libro. Martínez Carril hizo Martínez Carril. Nos hizo el honor de presentarlo. Otro de la misma escuela que tiene otra anécdota, si seguimos con el esquema de los grandes. Sí. Vamos a sacar un libro de Martínez Carril ahora sobre censura en el cine en Uruguay, que tiene un pliego de fotos que él quería incluir. Entonces, me dice, voy a armar el pliego de fotos de unos días. Que para unos días son 2 días, ¿no? Sí. Entonces me contaba Eduardo, el bibliotecario de Cinemateca, fue a la biblioteca de Cinemateca, y dije, bueno, Eduardo, fíjate, el nuevo film de marzo del 72, página 8, está la foto de tal película. Efectivamente. Y en el libro de tal cosa, fíjate, o sea, él tenía en la mente no solo las fotos que quería, sino en qué página de qué revista estaba. Sí, es una memoria, bueno, el hijo Andrés Alsina dice, es una memoria feroz. Total, sí. Ya no hay, era una escuela que ya no quedan, no hay gente. No, porque ahí es un entrenamiento también, no solamente un talento, sino es entrenarla. Yo no me acuerdo cuál almorcé hoy, y el tipo se acordaba de cosas que... Muy bien, Gabriel, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Gracias por invitarme.